Hola, ¿qué tal? Hace rato que no nos encontrábamos en uno de estos pequeños videos donde tratamos de ampliar las informaciones que suceden aquí afuera. Y sí, me refiero aquí afuera hablando de este espacio donde ocurre lo público, donde los intereses, las demandas, las inclinaciones ideológicas convergen, o mejor dicho, deberían de converger para resultar en grandes acuerdos sociales, esos acuerdos que determinarán el futuro, el presente y sobre todo la lógica económica. Y hoy le queremos dar espacio a este tema muy importante que desde el inicio de este periodo constitucional, es decir, este nuevo Congreso y este nuevo gobierno, ha estado en la opinión pública, y es el tema del Código Penal. Vamos para la oficina. Pero antes de entrar en materia, valga mencionar que los códigos son la base de la vida en sociedad, que comenzó con el movimiento codificador a partir del Código Civil del 1805, conocido como el Código de Napoleón. Dicho movimiento buscaba integrar la lógica entre el derecho teórico y el derecho práctico. En nuestra legislación, además del Código Penal, se encuentra el Código Civil, el tributario, el de niños y niñas y adolescentes, entre otros. Específicamente, el Código Penal y el Código Civil son los dos grandes marcos reguladores de la vida en sociedad, y se diferencian entre que el Código Civil media y regula los conflictos entre una o dos más personas u organizaciones, y el Código Penal establece de manera general todos los conflictos, es decir, los delitos, crímenes y sus castigos. Hablemos entonces del largo recorrido que tiene nuestro Código Penal, 20 años entre una cámara y otra. Y entre esos 20 años se ha escuchado repetir muchas veces la frase: nos urge reformar el Código Penal dominicano. Y claro que sí, pues el Código Penal con el que estamos hoy en día data del 1884. Ese código fue promulgado por el presidente Lilis y que fue el resultado de un anteproyecto presentado por una comisión conformada por Manuel de Jesús Galván, José Joaquín Puello, Apolinar Castro y José de Jesús Castro. Esta comisión se encargó de traducir el Código Penal francés, que fue establecido mediante decreto como para que sea el Código de la República Dominicana, y aparte de traducirlo, analizarlo y adaptarlo. Desde entonces, el Código ha pasado por mínimas modificaciones y sus vacíos legales han sido cubiertos a través de leyes especiales que han tipificado nuevos tipos penales. Pero el Código Penal nunca ha sido reformado de manera integral. Es en el 97 que se desarrolla la primera propuesta de anteproyecto del Código Penal y que se presenta al Congreso en el 2000, sometido por el Poder Ejecutivo, aprobándose en el 2006 en ambas cámaras y observado posteriormente por Leonel Fernández, resultando la primera observación por el Ejecutivo. 8 años después, en el 2014, se aprueba por segunda vez el anteproyecto del Código Penal, aprobado por ambas cámaras y que resulta en la segunda observación del Ejecutivo, esta vez por el expresidente Danilo Medina. ¿Qué observaron dichos presidentes? Leonel Fernández en el 2000 observó y realizó consideraciones a modo general y sobre algunos temas específicos, como observar los principios de inocencia e igualdad, incongruencias con el Código Procesal Penal, solicitud de eficientizar controles para detener la explotación y el turismo sexual de niños y adolescentes, así como también la preocupación por la sanción al médico en caso de realizar aborto. En el caso de Danilo, en el 2014, habló específicamente de los artículos que tenían que ver con lo relativo al tema de la interrupción del embarazo, el artículo 107, 108, 109 y 110, a través de una emotiva carta explicando que a pesar de estar de acuerdo con la penalización del aborto, estaba a favor de considerar las 3 causales por la realidad que vive la mujer dominicana y la preocupación que compartía con Fernández de la responsabilidad penal extendida a los profesionales de la salud. En ese mismo año fue acogida la observación tras la movilización de los grupos feministas y la comunidad internacional. Ambas cámaras aprobaron el nuevo texto, que despenalizaba la interrupción del embarazo en las 3 causales: por violación, incesto o vida inviable. El abogado Rodríguez Huertas, encomendado por Danilo Medina en un comité ejecutivo creado para consensuar con la Conferencia del Episcopado Dominicano, cuenta en una reciente entrada de su columna en el periódico Listín Diario cómo se dio la negociación de la redacción final para esta aprobación. La evidencia misma de la iglesia está cambiando
citando a Abel Martínez, quienes compartieron en una reunión extraordinaria de ese comité ejecutivo. En el 2015, a 2 semanas para entrar en vigencia el nuevo Código Tribunal Constitucional, declaró ante una acción de la Fundación Justicia y Transparencia, la Fundación Transparencia y Democracia y la Fundación Matrimonio Feliz una declaratoria de inconstitucional al Código Penal por no agotar el debido proceso legislativo. Algo así como lo que pasó recientemente con la Ley General 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. Posteriormente, en el 2016, se aprueba la vuelta al Código Penal en ambas cámaras, sin la inclusión de las 3 causales, es decir, el aborto penalizado en todas sus modalidades, igual que la sanción al profesional de la salud. En el 2017 se presenta un nuevo anteproyecto para el Código Penal sin la observación del Ejecutivo. Dicho anteproyecto perimió, es decir, se venció al concluir la legislatura sin ser tomada en consideración. Entonces volvamos. Estamos exactamente a 137 años de ese primer Código Penal que se mantiene aún vigente. Entonces, hace mucho sentido que la narrativa política se monte en esa necesidad urgente de reformar un código penal que, como apuntan muchos juristas, un código penal que pueda atender a las nuevas formas, estructuras de la criminalidad, el sicariato, el feminicidio y entre otros tipos de tipificaciones penales. El año pasado, en el 2020, la legislatura inició dando de qué hablar. Pacheco, desde el Palacio Presidencial el 17 de agosto, al otro día de la toma de posesión, informaba que estaría sometiendo un anteproyecto de ley para el Código Penal que no incluiría las 3 causales por falta de consenso. Este es el tema que, según los legisladores, los mantiene estancados en una especie quizás de hoyo negro que no les permite ver bien entre lo personal, lo correcto, el derecho, la apariencia y el capital político. Porque, como ya dijimos, el código regula el 360 de la vida en sociedad y este tema no significa una amenaza para la seguridad nacional y para el bienestar colectivo. Y por eso nos preguntamos, ¿qué sucede con los demás temas? ¿Qué sucede con las nuevas tipificaciones de violencia? Con las nuevas tipificaciones de crímenes de odio, que para muestra un botón, los Estados Unidos. ¿Están tipificados en el nuevo código? Entonces sí, la República Dominicana necesita un nuevo código penal. Un código penal que surja de la realidad de hoy y que pueda atender las necesidades de mañana. Y quizás este no sea tu tema favorito o entiendas que no te afecta, pero te invito a que te sumes a esta conversación para acompañar a nuestros legisladores a resultar en un código penal que parta de los derechos humanos. Porque un código penal que no surja de los derechos humanos está amenazando con la libertad de toda su gente. Yo soy Shenda del Pilar. Te invito a que te quedes conectado con el meeting y nos vemos en un próximo video. Únete a la conversación.